Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Buenas noches, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo relato. En esta ocasión les quiero compartir historias contadas por el señor Patricio Izquierdo. La verdad que estas historias tienen con nosotros mucho tiempo, pero por uno u otro motivo no las habíamos podido contar para ustedes. Esperamos que esta adaptación sea del agrado del protagonista, el señor Patricio Izquierdo. Ahora sí comenzamos. A este primer relato lo he titulado como El niño del panteón. Buenas noches, espero estés bien. La verdad me alegra mucho que te gusten tanto los relatos de terror como a mí. Esto ocurrió cuando trabajaba en el panteón más grande de San Luis Potosí. Ya llevaba unos 4 meses en el trabajo y una de mis tareas era recorrer el panteón mientras mis compañeros vigilaban las orillas en cuatrimotos. Una noche, como de costumbre, iba caminando por en medio de los andadores. El lugar estaba oscuro y silencioso, solo el sonido de mis pasos rompía la quietud. Al llegar a un punto donde había un árbol viejo, junto a una tumba agrietada, algo captó mi atención. De reojo vi a un niño sentado en la lápida. Tendría tal vez unos 9 años. Su piel era pálida y su mirada parecía perdida. Me detuve un momento y lo observé más de cerca, y le pregunté: «Oye, mijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó solo?» El niño con una voz suave me respondió: «Mi mamá me dejó solo, pero se fue sin darme mi pera, mi manzana y mi guayaba». Aquella respuesta me dejó helado, y tratando de mantener la calma le dije: «Bueno, déjame ver si puedo conseguirte algo. Tenemos árboles cerca de la caseta, tal vez haya fruta madura por allí». Sentí un escalofrío recorrerme mientras me quitaba la chamarra y se la ofrecía, ya que el niño parecía tener frío. Al tocarlo su piel estaba helada, pero no me asusté, lo sentí tan real como cualquier otra persona. Me alejé un momento para buscar fruta, pensando que solamente era un niño perdido. Cuando regresé, pude llevar lo que me pidió: una manzana, una pera y una guayaba, que partí en pequeños pedazos. Me senté junto a él y le ofrecí todo eso en un plato de unicel. «Aquí tienes, mijo, cómetelas. Voy a checar un par de puntos más y regreso». Dejé el plato y me fui a cumplir con mi ronda, pero cuando volví, lo que vi me dejó paralizado. El niño ya no estaba, pero la chamarra que yo le había dado seguía allí, solo que estaba de pie, como si alguien lo hubiera dejado cuidadosamente colocada en la posición del niño. Parecía que lo envolvía, pero no había nadie dentro. Miré el plato y vi que una de las frutas había desaparecido por completo, mientras que las otras 2 estaban a medio morder, como si alguien las hubiera probado. Me quedé frío, sacudí la chamarra y sin pensarlo más recogí la lámpara que había dejado y regresé a la caseta. Cuando llegué le conté lo sucedido al guardia más veterano, de nombre Fabián Rodríguez. Él me miró serio y me dijo: «Oye, ¿me estás diciendo que llevaste un plato con fruta a un niño que estaba en medio del cementerio?» Sí, así es», le respondí. Estaba sentado cerca de un árbol. «¿Te fijaste bien en esa tumba?», me preguntó mientras revisaba algunos papeles, y luego añadió: «Esa tumba es uno de los primeros niños sepultados aquí. Tiene más de 100 años». Sentí un escalofrío recorrerme de nuevo. No podía creer lo que me estaba diciendo. La tumba donde vi al niño era de alguien que había muerto hace muchas décadas atrás. Esa misma noche pasé de nuevo por el lugar, tratando de no prestar atención a lo que ahí había ocurrido. Pero al llegar al árbol, escuché pasos detrás de mí. Entonces, algo tembloroso, me detuve, miré hacia atrás y allí estaba el niño de nuevo. «¿Por qué te escondes?», le pregunté tratando de no demostrar miedo. Él me miró con tristeza y dijo: «Hace años que mi mamá no viene a verme. Mi tumba es pequeña, apenas de 1,25 m». Mientras me hablaba, comenzó a desvanecerse lentamente ante mis ojos hasta que desapareció por completo, y solo alcancé a escuchar su voz diciendo: «Gracias, oficial, un angelito siempre te cuidará». Me quedé en silencio sin saber qué pensar,
Fue una experiencia que me dejó sin palabras, pero curiosamente no sentí miedo. Lo único que hice fue agradecerle y desearle que Dios iluminara su camino. Gracias, esta fue mi primera historia. La historia que a continuación van a escuchar también es de nuestro querido amigo Patricio Izquierdo. Pero antes de continuar, me gustaría pedirles mucho que si este contenido está siendo de su agrado, no olviden por favor suscribirse a este canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Continuamos. Segunda historia. Mi encuentro con el Nahual. Como parte de mi trabajo de seguridad, una vez me asignaron cuidar el cuartel de los soldados allá en el Cerro de la Silla, vigilando los alrededores. Era un lugar solitario, y mi tarea consistía en cuidar el perímetro donde se encontraban los soldados, los que solían llegar cansados después de sus recorridos. Una noche, un hombre mayor que trabajaba cerca del lugar me advirtió. «Cuídate mucho de los nahuales», dijo. «Algunos son buenos, pero otros pueden ser muy peligrosos. Estás en su travesía, en su paso de ruta, así que ten cuidado». No le di demasiada importancia en ese momento, pero poco después entendería el verdadero significado de sus palabras. Una noche oscura, mientras hacía mi ronda, a unos 300 metros de distancia tal vez, un aullido profundo rompió el silencio. Se sentía cerca y el eco retumbaba en el aire, poniéndome en alerta. De inmediato apagué mi lámpara y busqué refugio en un pequeño cuarto de madera cercano. De repente escuché pasos pesados como los de un sabueso gigante que se acercaba a mi refugio. El sonido del olfateo era inconfundible, como si esa cosa estuviese rastreándome. Me quedé completamente quieto, con el corazón latiendo con fuerza. De pronto oí una voz que me decía: «¿Ya me viste? No me tengas miedo. Sal». Era como si algo me hipnotizara, y contra mi voluntad abrí la puerta y salí, enfrentándome a lo que fuera que estuviera allí. Frente a mí se erguía una criatura enorme, de más o menos 2 metros de altura. Tenía el cuerpo de un hombre, pero su cabeza era la de un coyote. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su presencia era imponente. Sin embargo, había algo extraño en su voz, algo que me calmaba a pesar de su apariencia aterradora. Sin siquiera poderme mover, esa cosa me empezó a hablar y me dijo: «No temas, soy un viajero, solo paso por aquí». Me quedé paralizado observando a la criatura. Entonces, de repente me entregó algo. Era una pierna de marrano fresca, como recién cortada. «Toma esto, para que prepares algo de comer mañana». Aturdido, solo pude darle las gracias. «Sigue tu camino», le dije mientras se alejaba, en voz baja, eso sí. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, me advirtió: «Cuídate, y cada vez que necesites toque este bambú». Y luego de eso, lanzó cerca de mí una especie de flauta hecha de bambú. Pasaron los días y durante los siguientes 4 años no volví a saber nada de esa criatura. Aún pienso en aquel enorme ser como un hombre lobo, pero de alguna manera sentí que no era completamente malo. A veces pienso que en el fondo hay cosas buenas y malas en este mundo que aún no comprendemos. Esa fue mi siguiente historia. Gracias por leer. Tercera historia. A este relato lo llamo Mi encuentro con la aparecida. Primero que nada, déjame decirte que me encantan tus relatos. De verdad disfruto mucho escuchándolos. Hoy quiero compartir algo que me sucedió hace un par de años atrás. Mi nombre, como ya lo sabes, es Patricio Izquierdo García, y hace 2 años me trasladaron a Matehuala, San Luis Potosí, y es donde tuvo origen esta historia. Al llegar no tenía dónde quedarme, así que un compañero guardia me ofreció quedarme en su casa en la colonia La República. Debido a los cambios de turno, me tocaba cubrir la guardia desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Una noche, mientras caminaba por la calle Reyes, me encontré con una muchacha que lloraba. A primera vista me pareció que tenía frío, así que me acerqué. Pasó muy cerca de mí mientras seguía sollozando.
Sentí una mezcla de preocupación y curiosidad, así que me armé de valor para alcanzarla y preguntarle si podía ayudarle con algo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? Me contó que la habían dejado sola junto a un poste abandonada. Preocupado le insistí: ¿quién te hizo daño? ¿Quieres que llame a la policía? Pero su respuesta me dejó sin palabras. Nadie puede ayudarme. En ese momento me sentí paralizado. No sabía qué más decirle, pero la dejé seguir su camino. A pesar de todo, decidí seguirla a la distancia. Cada tanto se detenía como si algo la reteniera en su andar, y luego continuaba. La seguí hasta la última calle donde la vi entrar a una iglesia. Sin embargo, la iglesia estaba cerrada por dentro y la puerta nunca se abrió. En ese instante un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Más tarde me encontré con un anciano que parecía tener más de 90 años. Le conté lo que había visto esperando que me diera una explicación, pero lo que él me dijo me dejó helado. «Hijo, ¿hablaste con esa muchacha?», me preguntó con voz grave. «Esa muchacha ya no pertenece a este mundo». Se imaginarán que mi sorpresa fue total. Entonces le expliqué lo que ella me había contado, que la habían dejado abandonada junto a un poste. Y el anciano, con un tono sombrío, me dijo: «Esa muchacha es conocida como la Aparecida. La ahorcaron sus dos novios hace muchos años, y después ambos se quitaron la vida. Según lo que dicen, en el cementerio los enterraron, uno al norte y otro al sur. Desde entonces ella aparece en ese lugar donde antes estaba el poste». Me quedé en shock por esta información, pero le agradecí al Señor por compartir su conocimiento conmigo. Obviamente no podía dejar de pensar en lo que había pasado, y aunque todavía no sé cómo explicarlo, nunca vi su rostro claramente. Parecía, no sé, algo como difuso. Pero bueno, ese fue mi relato. Queridos amigos del canal, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Recuerda que si estas historias fueron de tu agrado, podrías dejarnos tu opinión en los comentarios. Pero eso sí, siempre con respeto, por favor. Recuerda que el señor Patricio Izquierdo amablemente nos ha compartido sus experiencias. Y queremos decirle a él y a todos ustedes que nos escuchan que aquí no juzgamos a nadie, y más bien les damos muchísimas gracias por colaborarnos en este proyecto. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Les reitero mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes por escuchar estos relatos. Espero que me acompañen en el próximo video que suba. Y hasta la próxima.